Un saludo cordial a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a realizar un resumen o repaso de vectores, donde vamos a mencionar los conceptos básicos y la parte de operaciones en adición de vectores. Magnitud es todo aquello que se puede medir experimentalmente. Medir una magnitud física significa comparar esta con una unidad de medida conocida y de la misma naturaleza que es aceptada como referencia, constituyéndose esta en el patrón de la medida. Las magnitudes físicas se clasifican en escalares y vectoriales. Magnitud escalar es aquella que viene perfectamente definida por un número y su unidad, es decir, por su módulo. Ejemplos podemos mencionar a las magnitudes masa, volumen, temperatura, longitud. Magnitud vectorial es aquella que viene perfectamente definida por un módulo, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Como ejemplos, tenemos a la velocidad, campo eléctrico, fuerza o peso. Elementos de un vector. Una magnitud vectorial está definido por tres elementos como principales, que son módulo, dirección y sentido. Bueno, acá en el gráfico, a un vector lo podemos representar mediante un segmento, al tamaño de dicho segmento, el módulo, a la flecha, el sentido, a la línea de acción, la dirección, o también podríamos representarlo mediante un ángulo respecto a un eje de referencia, en este caso la línea horizontal. Bueno, ya lo hemos definido, los elementos, los tres elementos de un vector. Como elementos complementarios tendríamos al punto de aplicación, que es el origen del vector, y al punto terminal, ¿no? Que es el final del vector. Tipos de vectores. Vectores paralelos. Dos vectores son paralelos y tienen la misma línea de acción, o de lo contrario, tienen el mismo ángulo respecto a la línea de referencia, en este caso la horizontal, los ángulos beta y beta. E y A son paralelos con el mismo sentido. En cambio, A y B son paralelos pero de sentidos contrarios. Vectores perpendiculares. Dos vectores son perpendiculares si forman un ángulo de 90 grados. En este caso, B y W son perpendiculares al ver que forman 90 grados. Para referirse a un ángulo de 90 grados se usan los términos perpendicular, recto, ortogonal u normal. Tomar nota. Vectores coplanares y coespaciales. En el gráfico se puede ver A, E y el vector U son coplanares porque se encuentran en un mismo plano P. Coespaciales. A, B y C son coespaciales porque se encuentran en un mismo espacio. Vectores concurrentes. Se denominan vectores concurrentes a aquellos cuyas líneas de acción se interceptan en un punto si los vectores que apuntan hacia el punto se interceptan hacia el punto de intercepción se denominan convergentes, de lo contrario son divergentes. En este caso, A sería, A es convergente, B y C serían divergentes. A, B y C son vectores concurrentes. Adición o suma de vectores. La adición de vectores está definida solamente para vectores de la misma naturaleza. No es posible sumar vectores fuerza con vectores velocidad. Gráficamente se representa como se muestra en la figura. Tenemos dos vectores A, B, vector A más vector B, respetando sus direcciones y sentidos. El vector resultante sería la unión del punto
origen del primer vector con el punto terminal del último vector, que lo estaríamos representando por la letra R. El vector resultante o vector suma sería igual a vector A más B. Los vectores A y B son de la misma naturaleza, requisito primordial para hacer o para realizar este tipo de operaciones, donde R es el vector suma igual al segmento, ¿no? Como hemos indicado, desde el punto inicial del vector A hasta el punto terminal del vector B. Métodos de adición de vectores. Tenemos método gráfico que está basado en el método del polígono, método analítico por resolución de triángulos o del paralelogramo, por descomposición y descomposición de vectores, ¿no? Tenemos que saber resolver triángulos. Más adelante realizaremos un pequeño repaso de triángulos rectángulos y triángulos no rectángulos. Bueno, el método gráfico permite sumar varios vectores. Consta de los siguientes pasos. Utilizar, si es necesario, una escala de medida. Se dibuja una línea de acción o se dibuja una línea de referencia. A partir del origen de la línea de referencia se copia el primer vector. A partir del extremo libre del primer vector se dibuja el segundo vector. A partir del extremo libre o terminal del segundo vector se dibuja el tercer vector. Se continúa hasta llegar al último vector. La resultante se obtiene uniendo el origen de la línea de referencia y el extremo libre del último vector. En otras palabras, el origen del primer vector con el punto terminal del último vector. Recuerde que en la adición de vectores cumple la propiedad conmutativa. No es necesario respetar el orden al sumar los vectores. El resultado da el mismo, ¿no? Si se empieza por el primero, por el medio o por el extremo. Bueno, acá en este gráfico tenemos vector A, B y C. El vector resultante lo estamos representando de color rojo con la letra R. En el segundo gráfico tenemos dos vectores A y B. Al vector resultante lo estamos representando con el vector C. Bueno, para la resolución se utiliza instrumentos geométricos y nociones de escala de medida. Vamos a realizar un ejemplo para el método gráfico. Sobre un plano se aplican 4 fuerzas. Primera fuerza de 5 newtons a 90 grados. Estamos representando la fuerza 1, que forma 90 grados respecto a la línea horizontal. 6 newtons a 40 grados. A partir del punto terminal del primer vector, medimos 40 grados y un módulo de 6 newtons. A partir de la terminal del segundo vector, en este caso F2, vamos a representar la tercera fuerza o el tercer vector de módulo 8 newtons a 0 grados. Y finalmente, el cuarto vector de módulo 3 newtons a 210 grados. El punto origen del primer vector, el punto terminal del último vector en nuestro polígono representaría al vector resultante o fuerza resultante. De acuerdo a mi escala, forma o mide la fuerza resultante mide 12 newtons y la dirección respecto al eje horizontal 36,3 grados. Método analítico, tenemos al método del paralelogramo o resolución de triángulos. Como pueden observar, tenemos acá dos vectores A y B. Los orígenes de ambos vectores se sitúan en un mismo punto. Se traza una paralela, en este caso de B, y la paralela de A. La diagonal va a representar al vector resultante. Repaso de nociones trigonométricas. Tenemos a los triángulos rectángulos.
En el gráfico podemos observar un triángulo rectángulo que se caracteriza porque uno de sus vértices forma 90 grados. Para resolver este tipo de triángulos se utilizan las relaciones trigonométricas. Tenemos la función seno que se define como cateto opuesto hipotenusa. Bueno, el lado mayor se conoce como hipotenusa y los lados menores como catetos. Ahora, ¿quién es adyacente y quién es opuesto? Eso ya va a ir de acuerdo al ángulo de referencia. En este caso, para alfa, el opuesto sería el que está a su frente, el lado A, y el adyacente B. Para el ángulo beta, el que está al frente es el opuesto, en este caso el lado B, y adyacente sería el lado A. Bueno, seno de alfa sería A sobre C. Seno de alfa opuesto a hipotenusa C. Para beta, opuesto B, hipotenusa C. Función coseno. Se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de alfa. Para alfa, adyacentes B, hipotenusa C. Para beta, adyacentes A, hipotenusa C. La tercera función trigonométrica tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuevamente, para el ángulo A, opuesto es A, adyacente es B. Para beta, opuesto es B, adyacente es A. Otra, otra de las leyes matemáticas es la ley de Pitágoras, que se define como la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. De acuerdo a estos tres lados, c cuadrado hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado. Otro de los triángulos sería no rectángulos. Como se puede observar en el gráfico, alfa, beta y gamma, ninguno de los tres es recto. Y para este tipo de triángulos se aplica el teorema del seno, que va relacionado un lado con el seno, ¿no?, de su ángulo de combinación. En este caso, alfa con el lado que está a su frente, ¿no? A. Se combina A, alfa, beta, B, gamma, C. Esta primera forma les recomiendo cuando la incógnita sea un lado. Y ahora, si la incógnita es un ángulo, simplemente se invierte o se multiplica por la inversa. La función seno en la segunda forma ya estaría en el numerador y los lados en el denominador. Teorema del coseno. Casi se asemeja a la ley de Pitágoras. La diferencia es que tiene un doble producto menos 2bc cos de alfa. De la misma manera, alfa se aplica acá, se aplica cosenos al lado A, se trabaja con el ángulo alfa. A cuadrado igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, en este caso b cuadrado más c cuadrado, menos el doble de b y c por el coseno de alfa. Aplicamos cosenos al lado b, similar, igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por coseno de beta. Si aplicamos coseno al lado c, vamos a utilizar el ángulo gamma. C al cuadrado, a cuadrado más b cuadrado menos 2ab cos de gamma. Acá ya nos utilizan cateto opuesto, adyacente, simplemente lados, lados. Ley de ángulos internos para cualquier triángulo. Alfa más beta más gamma, 180 grados para este triángulo. Ahora, para el triángulo rectángulo ya sería conocido. En este caso, esta ya tendría el valor de 90 grados. Si reemplazamos alfa más beta,
más 90 igual a 180 grados. 90 con signo positivo pasa al otro miembro a restar. Tendríamos que alfa más beta sería igual a 90 grados. Método del paralelogramo, resolución de triángulos. Ejemplo, determinar la resultante y su dirección con el eje horizontal entre dos vectores que forman un ángulo recto. Si la razón entre los módulos de los vectores es un medio, además se conoce que el vector mayor tiene un valor de 10 unidades. Bueno, como datos tenemos, bueno, representamos la gráfica, ¿no? Tenemos un vector mayor, un vector menor en magnitud. Realizamos paralela de B, paralela de W. La diagonal representa al vector resultante, en este caso a la suma de los dos vectores. Como dato tenemos el módulo del vector mayor, que es 10 unidades. La razón del vector menor y vector mayor es igual a un medio. ¿Cómo nos damos cuenta que W está en el numerador y B en el denominador? Simplemente el un medio ya nos da la referencia, ¿no? El 2 va a representar al mayor y el 1 al menor. Tenemos que determinar el ángulo alfa y el módulo del vector resultante, en este caso R, que se presenta al vector suma B más W. Solución. Bueno, ¿no? Como tenemos esta relación, V va a pasar a multiplicar. Estamos analizando en módulos. Vamos a reemplazar. El valor de B es 10. Un medio por 10 es igual a 5 unidades. Módulo del vector resultante. Vamos a aplicar Pitágoras porque miren, fíjense, forma un triángulo rectángulo. Tenemos los catetos y simplemente debemos determinar la hipotenusa. La hipotenusa, bueno, acá el cuadrado pasa como raíz. Vamos a reemplazar los datos. Módulo de B es 10, módulo de W es 5, ambos elevado al cuadrado. Sacamos raíz, resultado es 11,18 unidades. La dirección alfa, tangente de alfa va a ser W sobre B. Se quiere decir, tangente de alfa va a ser el cateto opuesto, ¿no? Acá el módulo sería de W y la adyacente sería el módulo del vector B. Tangente pasa como tangente inversa. Queremos determinar el ángulo alfa. Reemplazamos valores. Resultado 26,56 grados, ¿no? En su calculadora, la tecla Shift, la tecla que contenga la función tangente, esta operación matemática igual. Método del paralelogramo. Vamos a realizar un triángulo como un segundo ejemplo. Para sacar un clavo se aplican dos fuerzas concurrentes de 35 newtons y 40 newtons. Si la fuerza forman entre sí un ángulo de 34 grados, ¿cuál es la fuerza resultante que actúa sobre dicho clavo? Ya hemos mencionado los tipos de vectores concurrentes. Vamos a graficar. Realizamos sus paralelas concurrentes en un mismo punto. Realizamos paralela de F2, paralela de F1. La diagonal va a representar al vector resultante, en este caso AR. Como pueden observar, forman dos triángulos idénticos que solamente están invertidos. Entonces basta con analizar un triángulo para poder determinar el módulo del vector resultante, que es lo que nos pide el problema. Aplicamos cosenos, R cuadrado va a ser igual a F1 en módulos, F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2F1 por F2 por coseno de 146 grados, ¿no? Reemplazamos valores, operamos con la máquina de calcular.
Resultado 71,74 newtons. Y bueno, ¿no? Como pregunta adicional, ¿cómo podríamos determinar beta? Aplicando en este caso el teorema de senos. Nuestra incógnita es beta, por eso lo coloco acá, seno de beta. Beta trabaja con su lado opuesto, que sería donde estoy señalando con el cursor, que sería la paralela de F1, ¿no? Que su módulo es 35 newtons. Como dato tenemos seno de 146. Y bueno, el lado sería R en este caso. Su valor ya hemos determinado es 71,74. Despejamos beta, shift, función seno, paréntesis, toda esta operación, cerramos corchete, tecla igual, resultado 15,83 grados. Ahora acá, ¿no? En esa parte, o sea, ¿cómo sabemos que el ángulo es 146 grados? Mire, entre F1 y F2 forman 34 grados. Esta diagonal es la dirección de F1 y la horizontal es de F2. Por lo tanto, acá también forma 34 grados. Sabemos que un ángulo llano es 180 grados, por lo tanto, 34. Restamos, ¿no? 180 menos 34 es 146 grados. Método por descomposición y composición de vectores como método B. Este método se recomienda para la adición mayores a dos vectores. Consiste en descomponer o proyectar un vector compuesto en función a los ejes X y Y. Tenemos el plano cartesiano X y Y. Estamos representando un vector A con su dirección respecto a la horizontal. Vamos a realizar las descomposiciones o proyecciones tanto en el eje X como en el eje Y. Estas proyecciones lo vamos a representar con vectores AY y de módulo AY. AX en el eje horizontal. Entonces, como se puede observar, esta es la paralela de AY. Y nuevamente debemos analizar un triángulo rectángulo. Este triángulo de rectángulo estaría conformado en módulos, la hipotenusa A, sus catetos AX en el horizontal y AY en el vertical. Recordando las relaciones trigonométricas, aplicando coseno de tita sería adyacente hipotenusa, para tita adyacente es AX, hipotenusa A. Despejamos AX y bueno, AX sería igual al valor de la hipotenusa por el coseno de tita. Aplicando seno de tita, que es igual a cateto opuesto hipotenusa, opuestos a Y, hipotenusa es A. Despejando a Y tendríamos igual a la hipotenusa por seno de tita. Bueno, el objetivo de este método es reducir de n vectores a dos vectores perpendiculares en los ejes X y Y. Como otra técnica, podemos representar al ángulo con el término lleno y hace referencia a la función coseno. Al ángulo complementario vacío y lo hacemos y hace referencia a la función seno. A ver, de otra manera, ¿no? Acá son los mismos vectores de módulo 100 newtons. Bueno, acá ya se encuentra en el plano cartesiano X y Y. Realizando sus descomposiciones, tenemos a Y y a X. Acá, bueno, esto es el ángulo. Tiene un valor de 30 grados. Su ángulo complementario sería de 60 grados, ¿no? Porque la suma de los dos ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces debemos acostumbrarnos a trabajar solamente con un ángulo, en este caso con 30 grados, o de lo contrario con 60 grados. Del gráfico 1, directamente, AX va a ser igual a la hipotenusa
por coseno de tita. ¿Cómo nos damos cuenta que es coseno de tita? Mire, ¿no? Tenemos AX, tenemos el ángulo, ¿no? Si tenemos el ángulo, es lleno, es coseno. Por lo tanto, coseno, ¿no? AX, reemplazamos los valores, la hipotenusa o el valor de la hipotenusa es 100, coseno de 30, resultado 86,60 newtons. Para AY, A, seno de tita, ¿no? Nuevamente, acá estamos con AY, miren, AY vacío, ¿no? Vacío, o sea, el vacío es el ángulo complementario, ¿no? Y hace referencia a la función sen. Por lo tanto, sería A sen de tita. Reemplazando datos, tendríamos 100 seno de 30, que resulta ser 50 newtons. Bueno, nos olvidaremos de este gráfico 1. Ahora nos centramos en el gráfico 2. Del gráfico 2, ahora AX, ¿no? Vacío sería función coseno. Pero sí función seno, ¿no? Vacío seno. A sen de tita. Reemplazamos valores. Calculadora, resultado 86,60. Vean el mismo resultado. Para determinar AY lleno, por lo tanto sería coseno. A coseno de tita. Reemplazando valores, máquina de calcular, 50 newtons. Ejemplo. Del sistema de vectores que se muestra en la figura, determinar el módulo del vector resultante y la dirección respecto al eje horizontal. Tenemos 4 vectores con sus módulos A8, B7, C4.3, D7.8. Bueno, paso 1, ¿no? Representar los vectores en el plano cartesiano X, Y. Acá estamos representando el plano cartesiano X, Y. Vamos a graficar el vector A con su dirección 50 grados, el vector B en el eje horizontal, el vector C en el segundo cuadrante, 60 grados respecto al eje horizontal, el vector D en el tercer cuadrante, 70 grados respecto al eje vertical. Paso 2, proyectar o descomponer los vectores compuestos. En el ejemplo son compuestos los vectores A, C y D. Realizamos las proyecciones del vector A, las proyecciones del vector C y las proyecciones del vector D. Solamente de esos 3 vectores que son compuestos y no así de B, ya que no es un vector compuesto, coincide con el eje X. Bueno, si hacemos un énfasis, por ejemplo, al método gráfico, ¿cómo formaría el polígono de estos 4 vectores? Tenemos al vector A, al vector B, al vector, al vector C, al vector D, y el resultante sería, ¿no? Que lo estamos representando con color rojo, que sería R, ¿no? Acá, por favor, este es vector C. Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método consiste en, en obtener o en reducir de n vectores a 2 vectores. En este caso, tendríamos a Rx en el eje horizontal y a Ry, que sería en el eje vertical. Entonces, una vez hallando estos 2 vectores, prácticamente se reduce a un triángulo rectángulo y podríamos aplicar la ley de Pitágoras para determinar el módulo del vector resultante. Entonces sería, digamos, más sencillo de resolver un triángulo que resolver este polígono, ¿no? Que está formado por
Uno, 2, 3, 4, 5 lados. Paso 2. Proyectar o descomponer los vectores compuestos en el ejemplo. Ya hicimos. Ya hicimos las proyecciones o descomposición. Ahora vamos a determinar Rx y Ry. Miren, para el vector A, respecto al eje X, lleno. Vector C, respecto al eje X, lleno. Para el D, vacío. Por lo tanto, ¿no? Bueno, en el eje X positivo tendríamos a la proyección de A, lo denotamos a X. B simplemente lo copiamos tal como está, porque no es un vector compuesto. Y un vector negativo que tendríamos la proyección de C, Cx. Otro vector más, la proyección de D, dx. Ahora estos vectores proyectados a X, Cx, Dx van a estar multiplicados por coseno o por seno. ¿Cómo nos damos cuenta? Si es lleno es coseno, si es vacío es seno. Rx, ¿no? Rx, como pueden observar, es lleno, va a estar multiplicado por coseno de 50 grados, en este caso 50 grados, más B menos C. C también es, ¿no? Vean la proyección, conocemos el ángulo lleno, coseno de 60 y menos D, miren, al proyectar vacío, por lo tanto sería sen de 70. Reemplazamos los datos, calculadora, resultado 2,66. Ahora nos centramos en el eje vertical, eje Y. Para Rx, perdón, para Ry, ¿no? Acá sería Ry. Para Ry, para Ry, tenemos dos proyecciones en el eje Y o en el semieje Y positivo. Tenemos AY y CY. Y tenemos en el semieje Y negativo solamente una proyección del vector D, que sería menos dy. Nuevamente, ¿no? AY, vean, vacío, CY, vacío, entonces ambas van a estar multiplicados por seno. En cambio, D, miren, es lleno, va a estar multiplicado por coseno. A seno de 50, vean, ¿no? A sen de 50, vacío, sen de 50 del ángulo complementario, más C, igual, ¿no? Sen del ángulo complementario, que sería C, y menos D, ángulo lleno, cos de 60. D, cos de 70. Reemplazamos valores, máquina de calcular, resultado 7,18. Bueno, como paso 4 vamos a graficar Rx, Ry. Conocemos los módulos de Rx, Ry. Ambos son positivos. Se encuentra en el eje X positivo, Rx. Ry también en el semieje Y positivo. Sus paralelas, la diagonal va a ser el vector resultante y prácticamente forma un triángulo rectángulo como nos hemos ido adelantando hace un momento. Y vean, hacemos una comparación con el polígono que hemos formado, vean, se asemeja. Entonces, como hemos mencionado, ¿no? El objetivo es deducir de n vectores, en este caso de 4 vectores, solamente a 2 vectores, que serían Rx, Ry.
sus paralelas y la diagonal sería el vector resultante. Aplicamos Pitágoras, reemplazando valores, calculadora, resultante 7,66. Para determinar la dirección respecto a la horizontal, en este caso tita, aplicamos relaciones trigonométricas, en este caso la relación de la función tangente RY opuesto RX adyacente, ¿no? Opuesto adyacente. Reemplazando o despejando tita, tangente pasa como inversa, y reemplazando valores y con la calculadora Shift, función tangente de esta operación igual, resultado 69,67 grados. Bueno, muchas gracias. Nos vemos con la segunda parte y con un taller para el método gráfico. Hasta luego.